Buenos días a todos. Vamos a empezar con esta tercera sesión de la primera semana del curso de Excel básico. Solamente me confirman si se puede ver la pantalla, lo que estoy haciendo. Buen día, sí se ve. Gracias. Entonces, ayer nos quedamos con la pestaña insertar, lo que son los gráficos. Ya vimos un poquito de tablas. Y también vamos a ver entonces cómo realizar gráficos en Microsoft Excel. Teníamos estos datos de temperatura y hora, entonces voy a repetir un poquito para repasarlo de ayer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Primero selecciono los datos que quiero graficar. En este caso, tendría que seleccionar los datos sin encabezado. Ojo a eso. Cuando creamos una tabla, pues obviamente debería poner esto aquí y ya marcar en crear tablas si la tabla tiene encabezado o no. Mientras que para gráficos, ya que estoy trabajando con puros datos, podría seleccionar solo el rango donde están los datos reales. Entonces yo podría darle gráfico recomendado para tener como una vista previa de los gráficos. Como ver, miren, columnas agrupadas, barras, que son los que me recomienda el programa para estos datos en específico. También tenemos todos los gráficos y podemos tener una vista previa de todos los estilos de gráficos que tengo disponibles en Excel. Ayer estábamos trabajando con un gráfico de columnas, entonces vamos a darle a aceptar. Y aparece este gráfico. Pero miremos que tiene aquí ciertas cosas. Por ejemplo, dice series 1 y series 2, que se refiere a series 1 y series 2. Podemos agregarle un título y qué significan estas escalas, ¿verdad? En los ejes verticales y ejes horizontales, respectivamente. En primer lugar, pues, notar que cuando nosotros creamos un nuevo gráfico, nos aparecen otras dos opciones en la cinta de opciones. En verde, nos aparece diseño de gráfico, como pueden ver aquí, y formato, para poder estilizar este gráfico y también seleccionar los datos. En este caso, vamos a editar algunas cosas para que sea más legible el gráfico. Entonces, pongamos mucha atención. Vamos a darle seleccionar datos y vamos a seleccionar el rango, verificar que está bien. Bueno, primero voy a quitar el gráfico de aquí para que podamos ver los datos. Son estos. Entonces, tenemos los datos, ¿verdad? Estas temperaturas y la hora. Luego podríamos quitar esto de aquí, que esto lo trae, para hacerlo desde cero. Selecciono los datos. Y puedo, miren, darle nombre a las series, a esos datos que se representan en azul oscuro y esos datos que se representan en anaranjado. Obviamente solo tengo una serie de datos, ¿verdad? Que es temperatura versus la hora. Entonces, les pregunto a ustedes, ya que estamos viendo temperatura a través del tiempo, ¿dónde pondrían ustedes, digamos, la hora o el tiempo y en dónde la temperatura? Es decir, ¿pongo hora en el eje horizontal o en el eje vertical? ¿Qué opinan ustedes? En el vertical. En el vertical pondría la hora, Luis. ¿Por qué la pondrías en el eje vertical? Se ve reflejado mejor el tiempo ahí, creo. Bueno, entonces probemos a ponerla en el eje vertical. Vamos a modificar estas series. Miren, ya tienen un nombre, las entradas de leyenda. Que, como les dije, la leyenda es este recuadro que pueden ver aquí abajo, que nos indica que representa cada línea o columna en los gráficos. Entonces vemos que el azul se llama series 1 y la naranjada se llama series 2. Vamos a modificar series 1.
y le podemos dar un nombre. Ya que vamos a poner el tiempo en el eje vertical, en el eje horizontal, entonces lo que tiene que haber es la temperatura, por lo tanto. Entonces, el nombre de la serie debería ser temperatura, ya que estoy seleccionando aquí, miren, puedo incluso modificar los valores de la serie. Voy a agarrar los de temperatura y el nombre de la serie lo puedo escribir aquí, o aún mejor, seleccionarlo de mi propio conjunto de datos. En este caso, la celda G1 que dice temperatura y entre corchetes dice las unidades de esa temperatura, que es grados Celsius. Entonces, miren, automáticamente cambio aquí. Temperatura, grados Celsius. Y serie 2, pues, eso podría ser útil si tuviera otras temperaturas, digamos, de otro día o a otras horas. Entonces, por los momentos no tenemos otra serie para comparar las temperaturas, entonces vamos a quitarla. Miren que podemos agregar, modificar o quitar series o entradas de leyenda. Entradas de leyenda también es entonces cuántos gráficos va a haber en una misma ventana. Es decir, yo puedo tener gráficos superpuestos. Esto es bastante común en ingeniería. Tal vez que tenga un gráfico con los datos experimentales y otro que tenga los datos generados a partir de un modelo matemático. Entonces, me interesa poder agregar series. En este caso no, entonces lo voy a quitar. Y vamos a ver las etiquetas del eje horizontal. También podemos editarlas, ya que estos valores de 1, 2, 3, 4 hasta el 10 no me dicen mucho. Sin embargo, automáticamente los toma así porque son como el conjunto de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo de temperatura? Pues tengo 10 datos, desde G2 hasta G11. Entonces podemos editarlo también. Y el rango de los rótulos del eje sería nuestra columna de hora. Vamos a aceptar. Y aquí más bien quedó en el eje horizontal. Entonces para cambiarlo, bueno, ahí me equivoqué. Hay que volver a ponerlo. Nombre de la serie, temperatura, valor de la serie, estos. Y esto lo vamos a editar y son hora. Luego tenemos esto así y tenemos eje vertical, la temperatura y eje horizontal, la hora. Sin embargo, podemos hacerlo como el compañero Luis con el eje vertical con la hora. Entonces, para cambiar eso, podemos siempre venir aquí en seleccionar datos. Debería estar activa esta pestaña, cambiar fila, columna, para cambiar lo que está en el eje horizontal, eje vertical, etc. Tal vez si lo hacemos de la siguiente manera, miren, en vez de agregar, vamos a agregar aquí la serie hora y los valores. Vamos a quitar la de temperatura y en esta de eje vamos a poner la temperatura. Otra vez nos vamos a seleccionar datos y básicamente así quedaría. Tenemos la hora en el eje vertical y las temperaturas en el eje horizontal. Pero hay algunas cosas que se miran un poco raras, ¿no lo creen? Observen cómo está
la hora, por ejemplo. Obviamente, este es medianoche, ¿verdad? Las 00, formato 24 horas. Y va subiendo, por ejemplo, este es 5 AM, un poquito más arriba, 4:48. Todo esto, y las temperaturas. Pero les pregunto a ustedes, ¿estas columnas anaranjadas que representan? ¿Hora, como dice la leyenda, o representan algún otro valor? ¿Qué representan? Representan la temperatura. Entonces, no es que esté malo este gráfico, ¿verdad? Pero debemos identificarlo debidamente. Entonces, simplemente vamos aquí a seleccionar datos, ¿verdad? La opción seleccionar datos. Y modificamos el nombre de la serie que representa las temperaturas. Sería esta y esta de aquí. Ahora tenemos la hora y comparemos con nuestros datos. La primera es 21.2, 23.5 y así, ¿verdad? Sin embargo, ¿ustedes creen que esta sea una buena representación de los datos, cómo van variando con la hora o no? Porque si yo lo veo así, a simple vista, me está diciendo prácticamente que conforme va aumentando la hora, va aumentando la temperatura. Pero revisemos los valores. 20.2 no es mayor que 21.5. Entonces no debería estar aquí arriba. 22.3 es mayor que 21.5, entonces debería estar más arriba. ¿Ok? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Se entiende la idea? Sí, como ordenarlo. Sí, como está como ordenándolos, pero ocupamos ver la variación, porque la temperatura no va en orden ascendente, va en un orden incrementos o decrementos. Entonces, volvemos de nuevo a seleccionar datos y modificamos entonces. Los valores van a ser de temperatura. Y los que vamos a agarrar para el eje horizontal van a ser los de hora. Entonces, básicamente, ustedes con entrada, modificar las series, en el lado izquierdo, ¿verdad? Donde dice agregar, modificar, quitar, ustedes están seleccionando los datos que están proyectados en el eje vertical. Recuérdenlo. Y en la parte derecha, en las etiquetas del eje horizontal, bueno, el nombre lo dice, estamos seleccionando los datos que van en el eje horizontal. Entonces ahí ya Excel hace la relación. Cada cual dato que va en el eje horizontal corresponde otro dato en el eje vertical. Y aquí ya tendríamos el gráfico de esta forma. Temperatura representada por las columnas anaranjadas y conforme a la hora. Miren, aquí va 5 de la mañana, 6, 7, 11 alcanza un máximo, 12 baja un poquito, hasta las 7 de la noche, en formato 24 horas, ¿verdad? Y la temperatura aquí está. Pero ustedes tal vez podrán decir que este gráfico se mira un poco simple, pero vale más que tenemos todas esas opciones, podemos modificarlo. Hay dos formas. Yo le doy clic al gráfico, ¿verdad? Y miren, ya se abre, ya nos añade aquí en la cinta de opciones estas dos opciones, diseño gráfico y formato. Diseño gráfico, ya les enseñé cómo seleccionar datos. Ahora, podemos cambiar el tipo de gráfico. Vamos a probar solo para demostrarles que se puede. Y estamos trabajando con un gráfico de columnas. Ahora vamos a trabajar con uno de barras. Por ejemplo, y miren, puedo seleccionar el gráfico que más me convenza o el que sea adecuado para mis datos. Y si yo paso el cursor encima de él, puedo ver una vista un poco ampliada para ver una vista previa más detallada de cómo quedaría. Así quedaría como nos decía el compañero, con la hora en el eje
vertical y la temperatura en el eje horizontal, pero de manera más adecuada, porque siempre vemos la variación, solo que es como que el gráfico que teníamos le dimos vuelta. Entonces podríamos cambiarlo. Le vamos a aceptar y ahora queda el gráfico de esta manera. Y bueno, también podemos cambiar aquí el título del gráfico. Esto de aquí arriba es el título del gráfico, entonces vamos a ponerle variación de temperatura promedio ambiental en un día. Aleatorio, pongamos. Luego entonces aquí abajo tenemos la leyenda, pero hay varias cosas que podemos hacer con los gráficos. Queremos, por ejemplo, que estén los ejes rotulados debidamente para saber qué representan. Generalmente en ingeniería pasa mucho, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, datos de algún experimento que estén comparados con el tiempo, entonces debemos rotular el eje del tiempo de alguna manera. Por ejemplo, decir tiempo medido en segundos o minutos, ¿verdad? Comparado con, qué sé yo, alguna carga eléctrica. ¿Y la carga eléctrica en qué se mide? Pues en coulombs. Si es corriente, pues, si estamos realizando corriente, pues sería en amperios, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ustedes imagínense todo lo que pueden hacer. El punto es que tenemos que rotular los ejes. También podemos cambiar esta cuadrícula. Si se fijan, tenemos aquí estas líneas, ¿verdad? Que son como los límites, ¿verdad? Miren, y va de 5 en 5. También podemos cambiar los valores del eje para que se miren un poco más detallados. ¿Qué tal si yo no quiero ver la escala de 5 en 5 aquí, tal vez de 2 en 2? Entonces, todo esto lo podemos hacer con la pestaña Diseño de gráficos. Podrán notar que en esta opción Estilos de diseño tenemos varios formatos ya como predeterminados, como plantillas, que podemos aplicar a nuestro gráfico. Básicamente, si yo desplazo el cursor por cada uno de estos estilos sin dar clic, ¿verdad? Puedo obtener una vista previa de cómo se van a ver. Por ejemplo, este de aquí tiene un fondo gris con un gradiente de color. Tiene el título en color negro y algo así. Pero son opciones de formato, como les digo. Entonces, por ejemplo, aquí al título yo le puedo cambiar la fuente también. Solo me voy a inicio. Puedo centrarlo, puedo alinearlo a la derecha, a la izquierda. Aumentar o disminuir la fuente. Incluso ponerle fondo al cuadrito donde está. O cambiarle el color, por ejemplo, en anaranjado. O en otro color ahí, ¿verdad? Por ejemplo, es anaranjado. Y le damos clic de nuevo al gráfico, nos vamos a diseño y tenemos esta pestaña de aquí, diseños de gráfico, donde tenemos dos opciones, agregar elementos o un diseño rápido. Diseño rápido son igual plantillas, miren, como disposiciones del gráfico. Podemos tener el gráfico de barras así con la leyenda en la parte derecha y podemos ver una descripción. Por ejemplo, este diseño 1 nos muestra el título, la leyenda a la derecha, los ejes y las líneas de cuadrícula principales, que son esas que pueden ver ahí. Pero ¿qué tal si quiero una cuadrícula más detallada? Puedo venir aquí a agregar elementos del gráfico y miren, tengo ejes, por ejemplo, ejes. Está el horizontal primario, vertical primario, están seleccionados, por eso aparecen en gris. Y hay más opciones incluso para todo esto. Que se va, bueno, en mi versión de Excel va a aparecer en la parte derecha de la pantalla. Este menú puedo cerrarlo incluso y siempre venir a trabajar aquí en diseño de gráfico. También, si se fijaron, cada vez que yo le doy clic a mi gráfico, tengo estas tres opciones. Un botón más, que son elementos de gráfico, que equivale a esta primera opción, ¿verdad? De la cinta de opciones en la opción diseño gráfico. Tenemos este botón con un pincel que es el estilo, que correspondería a esta opción de aquí. Y este botón de embudo, que es para utilizar los datos, miren. Parecido a lo que vimos ayer con tablas. Básicamente ¿qué quiero ver en el gráfico?
Tal vez quiero ver solo la temperatura a las 5 o a las 6. Y no selecciono temperatura. Y le doy a aplicar. Entonces miren, quedaría solo esto. La hora, la temperatura a las 5 y 6 de la mañana. Le doy a seleccionar todo y le doy a aplicar. El gráfico tal y como estaba. Entonces tenemos varias opciones. Por los momentos entonces vamos a trabajar con los elementos de los gráficos. Ya tenemos los ejes. Ahora démosle título a los ejes. Lo que les decía, hay que rotularlos. Démosle título al eje horizontal y un título al eje vertical. Nos aparecen estos recuadros y yo les puedo dar doble clic y editar el texto que tienen. Y le vamos a poner temperatura. Esta medida obviamente en grados Celsius. Para ser más específicos es la temperatura ambiente promedio. Y ahora aquí vamos a ponerle hora. En formato 24 horas. Y ya tenemos rotulados los ejes. Ahora, para agregar más elementos, por ejemplo, título de gráfico, le puedo quitar el título si no lo quiero, encima del gráfico o que esté superpuesto. Pero superpuesto no se mira muy bien, entonces dejémoslo como está encima del gráfico. También podemos añadir etiquetas de datos, que básicamente sería como etiquetar o rotular cada uno de los datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo al centro, tengo, miren, 20.2 de temperatura a las 7 de la noche, 21.5 de temperatura a las 5 de la tarde, y así. Sin embargo, no se mira muy bien, tal vez por el color que tiene. Entonces le voy a dar control Z, aunque si bien puedo cambiar el color o poner la etiqueta en el extremo derecho, por ejemplo. Es más, dejémoslo así, en extremo derecho. Luego también, ¿qué más podemos hacer? Podemos poner una tabla de datos con claves de leyenda, que sería básicamente mis datos que estaban ya en las celdas de Excel. ¿Para qué me serviría esto? Esto me serviría si yo quisiera copiar el gráfico, ¿verdad? Todo el recuadro a otra parte, tal vez a un documento de Word o a un documento en PDF que estoy editando o haciendo un reporte, ¿verdad? Lo que sea. Esa opción es bastante útil. Aquí en Excel no tiene mucho sentido ponerla porque ya tenemos los datos aquí directamente donde estoy extrayendo para mi gráfico. Incluso si yo le doy clic a estas barras, observen que se van a destacar los datos. Luego entonces vamos a agregar incluso barras de error. Esto es para operaciones estadísticas. Por ejemplo, error estándar, error porcentual o la desviación estándar. La podemos agregar ahí. Y aquí está también, miren, líneas de cuadrícula. Si se fijan, yo solo tengo seleccionadas las líneas de vertical principal, mientras que podemos seleccionar también horizontal primario y para que sea más detallado, el horizontal y vertical secundario o subordinado. Y quedaría una cuadrícula de esta forma. Un poco, se mira mejor, ¿verdad? También podemos añadir una leyenda, ya sea a la derecha, arriba, izquierda del gráfico. Yo la voy a dejar a la derecha, la voy a dejar. Incluso podemos añadir una línea de tendencia. ¿Una línea de tendencia qué es? Básicamente, muchas veces los datos, si no son aleatorios, ¿verdad? Se pueden ajustar a un modelo matemático. Ese modelo matemático generalmente puede ser un modelo lineal, que es resultado de hacer una regresión lineal, pero no necesariamente tiene que ser lineal, puede ser exponencial o incluso polinómico, es decir, no lineal, sino cuadrático, cúbico o polinómico de grado n. ¿Cómo hacer estos cálculos? Pues los que saben de matemáticas sabrán cómo hacerlos. Básicamente es un proceso para ajustar los datos experimentales a un modelo matemático porque ese modelo matemático obviamente tiene su error.
ya que no puedo ajustar los datos al 100% a un modelo. Pero la ventaja de trabajar con un modelo es que es regular. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver una tendencia, yo no le miro una tendencia específica a estos datos que son inventados al final de todo. Sin embargo, podríamos probar. Podríamos probar, por ejemplo, hay más opciones aquí. Entonces aparecen en la parte derecha de mi pantalla. Y tenemos 3 también iconos. Tienen este icono de un balde de pintura, que es para opciones de relleno y línea. Tienen este icono de un pentágono, que es para efectos, sombreado, iluminado, bordes suaves, etc. Y tenemos este icono de un gráfico de barras, que son las opciones de línea de tendencia. Esto es lo que nos interesa. Entonces aquí vemos las opciones más a detalle. Tenemos línea de tendencia exponencial. Generalmente la línea de tendencia exponencial se utilizaría si tenemos datos, por ejemplo, del crecimiento bacteriano de una población de bacterias con el tiempo. ¿Esto por qué lo digo? Porque ya se ha demostrado, ¿verdad?, que las poblaciones de bacterias tienen un comportamiento exponencial de crecimiento. Entonces, no es inventado el modelo tampoco. Sin embargo, también pueden hacerse pruebas de modelos. Como en este caso, yo estaría haciendo una especie de prueba de modelo. No quiero un lineal. Quiero, digamos, un polinómico de grado 2. Digamos que se ajusta más o menos. Aquí yo lo estoy viendo al ojo, nada más. Observemos la curva, esta línea punteada de aquí, comparado con los gráficos. Si ustedes se fijan, los datos van como a las 5 de la mañana, va como aumentando hasta llegar a un máximo a las 11 y luego van disminuyendo otra vez las temperaturas. Por eso es que yo digo que puede ser un modelo polinómico de grado 2, es decir, cuadrático, porque ya sabemos que una parábola tiene esa forma, tiene un máximo en algún lado. Entonces podría ser polinomio. ¿Cómo sé si el modelo es bueno o malo? Hay técnicas estadísticas. Y también Excel me permite ver un resumen de esas técnicas. Por ejemplo, yo lo voy a dejar polinómico de grado 2. Y el nombre de la línea de tendencia le vamos a poner un nombre personalizado. Vamos a poner ajuste cuadrático. Incluso podemos extrapolar. ¿Qué es extrapolar? Básicamente es sacar nuevos datos de los datos disponibles. ¿Qué tal si yo quiero la temperatura a las 8 de la noche? Los datos llegan hasta las 7 de la noche, pero ya que tengo un modelo matemático, con ese modelo matemático puedo predecir cómo será el siguiente valor. Este cuadrático se llama, y miren, aparece aquí automáticamente en la leyenda esta línea punteada anaranjada. Y podemos también señalar su intersección, lo que va a cambiar obviamente la forma. Si se fijan, ahora tiene una parábola un poco más aguda. Podemos presentar la ecuación en el gráfico. Esto es útil para saber cuál es el modelo. Entonces, el modelo de esa parábola que representa mis datos más o menos de manera fiel es esta ecuación, que es y igual a menos 0.8796x cuadrado más 10.314x. Y también algo muy importante es presentar el valor de r cuadrado en el gráfico. Que r cuadrado me va a dar una idea de qué tan fiel es mi ajuste de datos, ¿verdad? Mi modelo matemático a los datos experimentales. En resumidas cuentas, este valor de r cuadrado, mientras más se acerque a 1, va a ser mucho mejor el modelo matemático propuesto. En este caso, el 0.6121 no es para nada bueno. En ingeniería, por lo menos, que es mi disciplina, se maneja un valor de r cuadrado, por ejemplo, de 0.9999 para que sea aceptable. Muchas veces no se puede alcanzar ese valor, entonces tal vez puede ser 0.999. Cada décima cuenta, si se fijan. Entonces, lo vamos a dejar así como propósito ilustrativo, porque no sabemos a ciencia cierta cómo van estos datos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ocupan que explique alguna otra cosa? ¿Sienten que voy muy rápido? Escucho sus opiniones.
Hasta el momento creo que sí está claro. Bueno, espero les esté quedando claro y si no, pues no duden en preguntar, ¿verdad? Para despejar sus dudas. Entonces, si observan, es bastante información lo que podemos hacer con un gráfico. Incluso yo le puedo cambiar el color a esta línea de tendencia. Para que no se mezcle ahí con el anaranjado, le vamos a poner un color diferente y lo hacemos con este icono del balde de pintura. Y aquí está el color de línea, miren, líneas, lo puedo dejar sin línea, una línea sólida o una línea degradada. Yo le voy a poner una línea sólida. Y el color, pues que sea, sí, un azul oscuro. La transparencia que usted se refiere a, bueno, valga la redundancia, qué tan claro se mira. Entre más transparencia tenga, pues menos visible va a ser la línea. Hasta llegar al 100%, que es prácticamente invisible. Puedo darle un ancho a la línea que está medido en puntos o en porcentaje también. Bueno, no, en puntos. De 0 a 1584 puntos. Una medida parecida a los píxeles. Y pues le vamos a poner... No quiero que esté punteada, quiero una línea sólida, ¿verdad? Un solo trazo. Entonces yo lo puedo cambiar aquí en tipo de guión. Y elegimos esta primera que es una línea sólida. Y ahora se mira más claro el ajuste, el modelo matemático. Incluso puedo cambiarlo. Y miren que cuando lo cambio, digamos, lo voy a cambiar a un polinomio de grado 3, o sea, es decir, a un ajuste cúbico. Va a cambiar esta ecuación y va a cambiar el valor de R cuadrado. Y obviamente la forma de la gráfica. Entonces vamos a ponerle aquí, grado 3. Le doy Enter. Y cambia un poquito. Si se fijan, el R cambió un poco más a .6315, que es un poco más arriba, ¿verdad? Pero sigue siendo una aproximación no tan recomendada. Al final, el valor de R cuadrado aceptable va a depender de qué tanta sensibilidad se requiera, ¿verdad? Para los datos. Vamos a un grado 5, solo para ir probando. Ya .812. Y miren, algo importante. El grado de polinomios, de ajuste polinomio que podemos hacer en Excel llega hasta grado 6. Más que todo por limitaciones computacionales. Entonces, en grado 6 ya tengo este gran polinomio, si se fijan. Y un R de .9483. Lo vamos a dejar así. Luego, entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya vimos básicamente la pestaña diseño de gráfico, la opción diseño de gráfico. ¿Qué pasa con esta opción de formato? Pues básicamente es para el formato de forma. Una forma en Excel y bueno, en todo Office, ¿verdad? También Word y PowerPoint. Es un recuadro donde están incluidos ciertos elementos. Por ejemplo, el gráfico puede ser considerado una forma, entonces yo le puedo dar un relleno. Algún relleno, miren, y toda la ventana está rellena con ese color. Le puedo dar un contorno y efectos como sombreado y otras cosas que, la verdad, esto sería más como para un curso de PowerPoint, porque en Excel casi no se usan, pero las tienen. Incluso también el contorno, miren, puede ser redondeado, con fondo así, les da ciertas variaciones. ¿Y dónde se está aplicando? Miren, aquí en la pestaña selección actual se aplica el área del gráfico y tenemos varias áreas que podemos seleccionar. El eje horizontal, miren, la leyenda, porque todos son recuadros. Miren, yo le doy clic aquí al título, es un recuadro. A la ecuación del modelo matemático es un recuadro. La leyenda es otro recuadro. Entonces, todos esos les puedo dar el formato que yo quiera. Entiéndase por formato, color, contorno de línea, tipo de fuente, tamaño de fuente y relleno, o sea, el fondo. Entonces, yo no voy a tocar estas opciones
pero siempre están ahí, ¿verdad? Luego, avanzando con la pestaña Insertar, ya vemos un poquito de gráficos, ¿verdad? Tenemos también los vínculos, que bueno, ya les había mencionado que era para insertar vínculos de Internet, ¿verdad? O sea, links o enlaces. También tenemos texto y símbolos, ecuaciones, lo vimos ayer un poquito. Y tenemos entonces también la pestaña en opciones de disposición de páginas, donde puedo configurar cosas como los márgenes, de página. Y esas son básicamente opciones para impresión. También puedo darle una orientación a la página horizontal o vertical. No es mucho el cambio que vamos a ver aquí. De hecho, no se va a ver en Excel. Si estuviéramos en Word, obviamente el cambio es instantáneo, de que tenemos una página vertical y la pasamos a una página horizontal. Y también el tamaño de página, el área de impresión. Le podemos incluso dar un fondo a nuestra hoja de cálculo. Y saltos, por ejemplo, saltos de página. Yo voy a dejar los márgenes normales. Vamos a darle una orientación horizontal. Si se fijan, no cambió nada, pero sí cambió esto. Ahora puedo ver estas líneas punteadas aquí. Estas líneas punteadas no me afectan en absoluto mi libro, ¿verdad? Mi hoja de cálculo, pero me dan la idea de hasta dónde llegaría mi impresión. Por ejemplo, esta sería una página, desde la celda A1 hasta la celda I99. Básicamente está agarrando un espacio de 99 filas por 9 columnas. Entonces se imprimiría todo, no, menos, perdón. Está aquí la línea. 33 filas por 9 columnas. Esta es una página. Entonces impreso quedaría estas 3 tablas y un pedacito del gráfico. Quedaría entrecortado y más bien quedaría en una página separada del gráfico. Entonces eso básicamente si quiero acomodar todos mis elementos en una sola página, ¿verdad? Para que la impresión salga bien, ¿verdad? O cosas así. Luego tenemos entonces, vamos a empezar ya que vimos a grandes rasgos lo que son las tablas, los gráficos, además de todas estas opciones de inicio, que como les dije en su momento, tal vez la otra semana, vamos a ver más a fondo lo que es una tabla dinámica y les voy a dejar un ejercicio que hagan gráficos, por ejemplo, con ciertos datos. Vamos entonces a ya entrar a algo que básicamente yo considero es el corazón de Excel, que son las fórmulas o las funciones. Y en la opción fórmulas tenemos varios menús, como el de biblioteca de funciones, nombres definidos, auditoría de fórmulas y cálculo. Vamos a empezar con el menú de biblioteca de funciones. Para eso me voy a ir a una nueva hoja y pues tenemos varias opciones aquí. Tenemos la opción de insertar función. Yo me ubico en la celda que quiero afectar, por ejemplo, A1 y lo de insertar función. Me abre un nuevo recuadro y en este recuadro básicamente me va a decir aquí arriba. Escribe una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Por ejemplo, yo quiero sacar promedio. Voy a escribir promedio y le doy ir. Y me da como resultado de la búsqueda, porque básicamente esto de escribir aquí, darle ir es una búsqueda en la biblioteca de funciones de Excel, me da las funciones que tengan esa palabra que busqué, promedio, o que saquen algo parecido a promedio. Y miren, observen los resultados, qué interesante. Tenemos promedio, el promedio de toda la vida, ¿verdad? Que básicamente es todos los datos, ¿verdad? Divididos entre el número de datos, ¿verdad? Luego tengo promedio sí. Esta es una función condicional. Más adelante en el curso también vamos a ver condicionales, ya que son muy importantes. Básicamente, y miren, aquí abajo tengo una descripción de la función y los argumentos que recibe. Los datos que van entre paréntesis, luego del nombre de la función, se llaman argumentos.
Entonces, por ejemplo, mi función promedio se llama promedio y recibe como argumento número 1, número 2 y tiene puntos suspensivos porque puede recibir una n cantidad de números para sacar el promedio de esos números. Y notar algo también importante de las funciones en Excel es que cada argumento tiene que ir separado por punto y coma. Y miren la descripción. Devuelve el promedio o media aritmética, ¿verdad? De los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. También más adelante vamos a ver los tipos de referencias que hay en una hoja de Excel, ya que es muy importante conocerlos. Luego tenemos promedio sí, que les dije es una función condicional. Nos dice, busca el promedio, media aritmética siempre, de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Entonces, ese va a ir contando para el promedio los valores que cumplan una condición que yo le voy a establecer. Y miren los argumentos cómo van. Recibe un rango, luego punto y coma, recibe un criterio y luego recibe el rango del promedio. Y tenemos otras funciones que resultan de mi búsqueda de promedio. Tenemos promedio sí conjunto, B de promedio, perdón. Covarianza, que es una función estadística. Hay 3 covarianzas aquí. De hecho está covar, o covariance P y covarianza M, diferentes. Jerarquía media. Yo voy a darle promedio toda la vida. Entonces yo selecciono la función que ando buscando. En este caso yo quiero el promedio, la media aritmética toda la vida, entonces le doy a aceptar. Y me pide entonces los argumentos. Número 1. Yo lo puedo escribir aquí incluso. Ponerle 3. Y miren, cada vez que le voy escribiendo uno, me da la opción de añadir uno nuevo. Porque son ¿cuántos argumentos? N les dije, ¿verdad? O sea, la cantidad que ustedes necesiten. En este caso yo le puse 5. 5, 3, 8, 8 y 1. Y puedo agregar más. Incluso, miren, hasta 255 argumentos. ¿Por qué 255? Esas son las limitaciones de memoria de la computadora. Básicamente, la memoria de computadora permite hasta 255 argumentos. Me imagino que también el programa ya está configurado de esa manera, porque si, digamos, le pusiera más argumentos, podría provocar un error de cálculo o un error de desbordamiento. Es decir, la memoria ha sido saturada y ya no puede contener más valores. Ahora, yo perfectamente puedo poner mis datos aquí, aunque es un poco tedioso. Como les digo, ya vieron, son 255 argumentos. ¿Los vamos a typear 255 argumentos, por ejemplo, así manualmente? Obviamente que no. Entonces, observen el icono que tiene a la par de cada uno de estos argumentos. Por ejemplo, el número 1 tiene este icono. Es igualito en todos. Si yo le doy clic a este icono, puedo seleccionar el rango de celdas donde están mis datos. En este caso voy a seleccionar este rango de 1 a 5. Y obviamente no hay valores en estos datos, entonces la función promedio me va a tirar un error. Sin embargo, yo puedo trabajar con ese error por ahora. Miren, me dice que tengo 0, 0, 0. El valor de 0 en los 5, en el rango de celdas que seleccioné. Pero solo para seguir ilustrando, ya lo voy a volver a seleccionar, pero vamos a poner aquí 5, 3, 1, 8, 1. Me devuelve una vista previa del valor resultado. Entonces, para estos datos, 5, 3, 1, 8 y 1, el promedio aritmético es 3.6. Y me dice aquí el resultado, la vista previa. Ese 3.6 luego se va a reflejar en la celda 1 donde estoy escribiendo mi fórmula. Y miren, aquí abajo también dice el resultado de la fórmula. Entonces yo voy a borrar y voy a seleccionar mis celdas de B1 a B5. La selecciono y lo voy a aceptar. Obviamente me sale un error. Me sale este icono de advertencia que yo le puedo dar clic
Y me dice error de división entre ceros. Sin embargo, ¿cómo puedo remediar este error? Simplemente introduciendo los datos. Por ejemplo, voy a introducir aquí 5, 1, 3, 8, 1. Y aquí tengo el resultado. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Cada cambio en mi rango de celdas afecta el resultado de la función. Si yo, por ejemplo, aquí le doy un 2, ya cambió y cambia automáticamente. Aquí era un 1. Vuelve a cambiar. ¿Entienden hasta ahora esto? Sí, Sí. Perfecto. Entonces vamos a seguir explorando esta biblioteca de funciones. Es promedio, pero miremos, pongamos nuestra atención aquí a la izquierda en biblioteca de funciones. Si se fijan, están separadas por categorías. Yo ahorita le di a insertar función, que es como el botón general. Sin embargo, como les dije, están separadas por categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría autosuma. Tiene suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y hay más funciones. Y nos vuelve a abrir el botón insertar función. Por ejemplo, incluso yo podría escribir la fórmula aquí en mi celda si yo conozco el nombre. ¿Cómo conozco el nombre? Obviamente no me lo voy a memorizar. Hay algunas funciones que manejo más que otras porque las he usado en la práctica, en mi vida, o en mis estudios, o en el trabajo. Entonces, recordemos lo que les dije el primer día, que toda función en las celdas tiene que comenzar con un signo igual. Entonces yo puedo empezar a escribir, quiero sumar esos 5 datos, 5, 1, 3, 8, 1. Entonces yo me acuerdo, la función se llama suma. Y automáticamente, miren, me va sugiriendo Excel. Ah, ¿te referís a suma, suma cuadrados? ¿Qué crees? Entonces yo le voy a poner primero suma. Y lo mismo, selecciono mi rango de celdas y encierro paréntesis y le doy enter. Y ya me da el resultado que ustedes ya podrán haber corroborado que en efecto es 18. Desventajas respecto a insertar función, que tengo que hacer un poquito más de escritura. Tengo que darle igual, escribir el nombre y luego buscarlo en la lista que me da Excel. Y por último, tengo que cerrar el paréntesis, porque si no lo cierro, es más, me lo va a hacer automáticamente aquí, pero hay veces que no me lo va a que no me lo va a cerrar y me va a decir, hey, tenés un error aquí. Por ejemplo, yo aquí volví a escribir la fórmula y le doy enter. Bueno, me lo está corrigiendo automáticamente. Pero ustedes prueben en sus computadoras si quieren hacer una fórmula y no quiten el paréntesis. Lo más probable es que o se las corrija el programa o les diga, hey, aquí falta un paréntesis. Y entonces les tira un mensaje de error, una advertencia, que falta un paréntesis. Entonces tenemos otras. Tenemos obviamente las funciones usadas recientemente, que esa va a depender de mi historial de uso en el programa. Hay funciones financieras también. Amortización lineal. Y si yo le doy con el cursor, me voy con alguna y lo dejo estar ahí, me tiro una breve descripción. Financieras bastante usadas serían, por ejemplo, una de rendimiento. Esta también, el RRI, que es una tasa de interés equivalente. Una tasa nominal. El TIR. Bueno, este TIR es bastante usado. También tenemos valor futuro. Valor presente, que es BA. Y otras funciones que ya dependiendo del área de cada quien. Por ejemplo, los que estudian ciencias contables, ¿verdad? Se tienen que familiarizar con esta familia de funciones. Los que estudian ingeniería, que creo que son la mayoría de los que están aquí matriculados, pues se tienen que familiarizar con estas funciones matemáticas y trigonométricas. Hay funciones de texto, miren. Hay funciones lógicas. Estas sí y no son bien importantes, entonces las vamos a ver. Como les digo, en este curso no vamos a ver todas las funciones que hay porque, como podrán haber observado, es amplia esta biblioteca de funciones. Sin embargo, hay unas que son muy importantes y que son dignas de conocer.
También hay funciones de búsqueda y referencia. Nosotros vamos a ver la función buscar H y buscar B, que son muy importantes para validar datos. Porque ya les he enseñado cómo manipular datos para hacer tablas y gráficos, pero hace falta saber cómo validar datos para tablas dinámicas. También cómo introducir datos a Excel. Por ejemplo, que yo tenga un documento o una base de datos. ¿Cómo introduzco esos datos a Excel? Obviamente, si es una base de datos muy amplia, no voy a estar typeando con el teclado cada dato porque me voy a dar una eternidad. Entonces, hay formas de extraer datos para introducirlos en una hoja de cálculo y manipularlos. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Hay más funciones, por ejemplo, las estadísticas. Ustedes que son en ingeniería también deberían familiarizarse con algunas de estas, ya que ingeniería también tiene un componente estadístico fuerte. Hay funciones de ingeniería ya bastante específicas, por ejemplo, esta función de Bessel, que bueno, es matemática más que todo. Y unas más ahí. Tenemos funciones de información, funciones de compatibilidad y funciones web, entre otras. Otra cosa muy importante, generalmente también las fórmulas, yo puedo, bueno, hay que hacer la distinción. Una función está en la biblioteca de funciones de Excel. Sin embargo, yo también puedo insertar fórmulas en mis celdas de Excel. Y una fórmula se refiere a operaciones con celdas. Siempre empiezan con igual. La diferencia es que ya no uso la fórmula, sino que tal vez quiero trabajar con celdas. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en la casilla E1. Imagínense que quiero sumar la celda B1 con la celda B5. Nada más esas dos. Entonces yo ocupo, empiezo con signo igual y selecciono mis celdas. En este caso selecciono B1 y selecciono B5. Doy Enter y me da el resultado. Si yo vuelvo a la celda y me vengo aquí a la barra de fórmula, tengo la fórmula y la fórmula es B1 más B5. Puede ser también que yo quiera multiplicar esas dos fórmulas, esas dos celdas, perdón, B1 por B5. Y lo mismo, si yo cambio los valores aquí, se va a ver afectado todos los valores donde haga referencia a estas celdas automáticamente. Entonces vamos a ver, como ya se nos está terminando el tiempo, vamos a ver mañana lo que son referencias de celda y un poquito más explorando esta biblioteca de funciones. ¿Alguna duda que tengan? No hay duda. Bueno, entonces, si no tienen dudas, nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Que pasen buen día. Muchas gracias, igualmente.